buenas y muy bienvenidos a una nueva colección de videojuegos de la infancia, las colecciones de juegos que disfruté cuando tuve mi primer ordenador personal de 8 bits, el Amstrad CPC. En este tercer volumen está dividido en dos partes. En la primera parte me sigo centrando en grandes joyas olvidadas, videojuegos que jugué en aquellos años y que con el paso del tiempo los tenía olvidados. En la segunda parte os traigo más ports de juegos arcade para la Amstrad CPC. Y voy a empezar con las series Willy. Recuerdo haber jugado al Manic Miner, un fantástico clásico juego de plataformas donde controlamos a Willy, el minero maníaco. El objetivo del juego es sencillo, simplemente debemos de recoger las llaves que hay en el nivel para pasar a la siguiente fase. Tiene un total de 20 cavernas muy bien diseñadas con una dificultad muy bien ajustada. Creo que el Manic Miner es un juego que creó escuela y sin duda estamos ante uno de los grandes juegos clásicos de todos los tiempos. Esta serie tiene algunas secuelas muy interesantes, como por ejemplo el Jet Set Willy, otro plataformas pero con un toque más de exploración. En esta ocasión, Willy recorre su enorme mansión en busca de las llaves, donde deberá de superar un montón de enemigos y trampas. Otro notable plataformas parecido al Jet Set Willy fue el Dynamite Dan, una aventura de plataformas donde nuestro objetivo es recoger suficientes cartuchos de dinamita para abrir la caja fuerte donde el malvado Dr. Blitzen tiene guardado unos documentos ultra secretos. Muy buen juego y una gran joya olvidada. De Ansoft quería recordar una gran joya olvidada como Roland on the Ropes. En España era conocido como Fred. Fue de los primeros juegos hechos en España y publicado en 1984 por Indescomp. Este juego venía con el pack de Ansoft que te regalaban al comprarte un Amstrad CPC. Coges el papel de Fred, un arqueólogo que durante 6 niveles en los que tienes que conseguir tesoros y salir con vida de los laberintos de la pirámide.
De Dynamic, en esta colección os traigo algunas joyas olvidadas, como por ejemplo Satan, un juego bastante polémico porque la compañía EOS Gold acusaba a Dynamic de plagiar su juego Black Tiger. Los programadores del juego se defendieron alegando que efectivamente había servido como fuente de inspiración, pero que en ningún momento se limitaron a copiarlo, como demuestra el hecho de que el juego lo componen dos partes claramente diferenciadas. Para mi opinión, el Amstrad CPC destacó en el género de videoaventuras. De Dynamic rescató una joya olvidada como el Dustin. Nuestro protagonista es un prisionero donde deberemos de interactuar con el resto de presos de la cárcel para intercambiar con ellos objetos necesarios para preparar la fuga. Dustin fue criticado por su dificultad. La verdad es que a veces los combates contra los guardias pueden resultar un poco frustrantes. De Run & Gun quería destacar algunas joyas que tuvieron bastante éxito, sobre todo en España. De Dynamic tenemos el Astro Marine Corps, que sobre todo recordaremos por su espectacular portada. De la compañía española Operasoft teníamos el Mutant Zone y el Sol Negro, que salieron a la venta al mismo tiempo, ambos con unas portadas muy espectaculares. Otra compañía que solía comprarme bastantes juegos fue Hewson. En esta colección quiero recordar un par. El primero es el Firelord, un juego con una bonita portada, aunque lo audiovisual no era gran cosa, pero aún así fue un juego que disfruté bastante, incluso recuerdo crearme mapas para no perderme en el juego. Otra cosa que me gustaba era el minijuego en las tiendas para conseguir los objetos gratis. La verdad es que era bastante difícil y si fallabas te quitaba una vida. El segundo juego de Hewson que quería recordar es el Cybernoid, un juego muy espectacular en todos los apartados, pero con una dificultad altísima. Si estás buscando un juego difícil para jugar, aquí tienes uno.
La alta dificultad era muy habitual en los videojuegos del Amstrad. Otro videojuego muy difícil y desafiante donde necesitaba los reflejos de Son Goku fue el Provision, un rail shooter que disfruté bastante en aquellos años. Dejamos los juegos difíciles para recordar uno más sencillo y simple, el Beach Boogie Simulator. La verdad es que pasé muy buenos ratos con este videojuego, recuerdo incluso haber roto algún joystick con este Beach Boogie y lo divertido era dominar los controles. Era un juego muy bien hecho, parecido a un Army Moves y con una música muy bonita. Os dejo con una pequeña colección de ports arcade destacados que jugué en su momento en el Amstrad CPC. Yo por mi parte me despido y hasta un próximo vídeo. Hasta luego.